Jueces también ahorita. Pero la semana pasada le hablaba que había una gran similitud. Había una gran similitud entre los días que estamos viviendo hoy. Estamos viendo esa similitud, queridos hermanos, y yo quisiera aprovechar en esta noche y el domingo, con el favor de Dios, para hablarle la razón por la cual es importante que nosotros consideremos este tiempo en el que vivimos. Y es importante ver que la misma palabra de Dios nos dice que van a llegar días, hermanos, donde ya no vamos a tener este privilegio de servir a Dios como lo hacemos hoy en día. Por eso yo le pido, ore a Dios, pídale a Dios que mantenga su corazón gozoso de servir a Dios, ¿verdad? Ardiendo por el Señor, que día con día le dé un deseo de servir a su obra, porque no hay nada, hermano, de lo que nosotros hacemos para la obra de Dios que el Señor no nos vaya a recompensar. Pero la Biblia, esta mañana estaba leyendo las cartas de Juan. Ahorita vamos a ir allí a las cartas de Juan también, pero vamos a leer aquí en Jeremías, un pasaje de escritura en el verso 11, y vamos a entrar de lleno a la lección. Dice: ve y clama estas palabras hacia el norte, y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. La semana pasada me centré en ese versículo, hermanos, porque yo pienso continuamente en la bendición que Dios nos ha dado a nosotros como pueblo suyo de servirle. Una vez más, está profetizado, hermanos, que no todo el tiempo va a ser de esa manera. Va a llegar un día, hermanos, donde la persecución va a entrar a este país, donde ya no vamos a poder predicar ni servir a Dios abiertamente. Les mencionaba la semana pasada que Israel le llegó el tiempo de su juicio, y a este mundo también le llegará, a esta generación también le llegará el tiempo de su juicio. Estábamos leyendo la semana pasada en Lamentaciones, en el capítulo 1, cómo Dios cumplió su palabra, y empezamos a leer en el capítulo 1 toda la tristeza que vino, todo el juicio de parte de Dios que vino sobre la gente. Ahora, hermanos, mucha gente inocente sufre por la misma desobediencia de nosotros. No es porque Dios sea cruel con la gente, ¿verdad? Es por la desobediencia muchas veces de nosotros. Por ejemplo, gente se pregunta ahorita en Israel, con toda esta guerra que está haciendo precisamente el ejército de Israel, están atacando la ciudad de Gaza y han matado más de 8,000 personas, hermanos, ¿verdad? En esta guerra, simplemente en ese pequeño lugar, más de 8,000 personas. Eso es demasiado. Ya han muerto niños, han muerto jóvenes, mujeres que no tenían nada que ver con la guerra, que a nuestro parecer pudiéramos decir son inocentes. Pero, hermanos, por culpa de la rebeldía y por culpa de la desobediencia de otras personas, gente inocente muere. No es porque Dios, queridos hermanos, lo haya decidido así. En el diluvio vemos la misma situación. Pero ahí en Jeremías, hermano, el profeta Jeremías, después de que les habla del juicio de Dios en los versículos que ya hemos leído, ahora Jeremías empieza a decirle: el castigo va a venir, el castigo va a venir, el dolor va a venir, el llanto va a venir. La preocupación y todo lo que acompaña a esas desgracias van a venir. No hay nada que pueda evitar, nada. Porque este es el juicio de Dios, este no es el diablo. La Biblia dice, hermanos, que mire, da a entender, más bien, la Biblia da a entender que es mejor, hermanos, mejor, ¿verdad? A veces ser atacado por el enemigo, por el diablo, que cuando Dios, hermano, trata con nosotros. Porque cuando el diablo nos ataca, hay alguien que puede detener su mano, hay alguien más poderoso que él, y ese es Dios. Pero cuando Dios, hermano, trae la disciplina, ¿quién puede meter
¿Quién se puede meter para detener a Dios? Nadie. Por eso es bien importante que nosotros, hermanos, entendamos lo que estamos haciendo en nuestra iglesia, hermanos, es lo que bíblicamente el Señor nos ha enseñado a servir. El Señor nos llamó a su gracia, a la salvación, pero nos llamó también a servir. Necesitamos servir, necesitamos nosotros buscar la manera en cómo obedecer a Dios con nuestra vida, servir a Dios. No todos podemos servir en la misma capacidad, pero todos podemos servir. Todos podemos servir. Bueno, volviendo aquí a nuestra historia, hermanos, en Lamentaciones, si usted quiere ir conmigo ahí, en Lamentaciones, por favor, vemos el juicio de Dios, pero vamos a ver también la misericordia y la gracia de Dios, su misericordia, hermanos. Vamos a ver cómo el Señor, aún en medio de su juicio, el Señor se compadece de aquellos que están pasando precisamente por juicio. En el capítulo 1 y en el versículo 5, dice el verso 5, sus enemigos, aquí está hablando de la destrucción de Jerusalén, del pueblo de Dios. Dice, sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados. Y luego dice, porque Jehová afligió por la multitud de sus rebeliones. Acuérdense que todas las veces que Dios castigó al pueblo de Israel, siempre fue, hermanos, por la rebeldía de Israel. Dios los sacó de Egipto para que ellos fueran un pueblo que adorara a Dios, que sirviera a Dios. Dios es un Dios celoso, vimos el domingo por la tarde. Y Dios los sacó de Egipto para que les sirvieran, pero ellos constantemente se fastidiaban de las cosas de Dios. Se fastidiaban y buscaban sus propios caminos. Quiero que vaya conmigo al libro de los Jueces, hermano, por favor. Vamos al libro de los Jueces para que me entienda usted. Llega un tiempo, hermanos, que si nosotros no tenemos cuidado, nos fastidiamos de la obra de Dios. Sentimos que es como el maná, que todo el tiempo hay que servir, todo el tiempo hay que andar en la iglesia. Ya me fastidié de la iglesia, ya me fastidié de los sermones, y empieza nuestro corazón, hermano, a endurecerse. Esa es dureza, es lo que la Biblia le llama endurecer el corazón, cuando uno va fastidiándose de las cosas de Dios. Y el próximo paso, después del endurecimiento, es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Cuando ya usted empieza ahora a atacar la fe que un día usted profesaba tener. Yo, hermano, yo quisiera decir que todos los que estamos en esta iglesia hemos sido fiel, pero hay hermanos que ya a través de los años no han sabido guardar su corazón, cuidarlo, y ya no son fieles al Señor. Ya no son. Pero es necesario que nosotros volvamos a pedirle a Dios que, por favor, nos dé un deseo una vez más de ser fieles. Ahorita vamos a ver, como les dije, en las cartas de Juan, cómo Él quiere que nosotros sigamos firmes para no perder algo precioso que Dios nos da. Cada uno de los que servimos, queridos hermanos, aquí en este lugar y en todas las iglesias que se hace la obra del Señor, tiene su recompensa dada por Dios. Jueces capítulo 17, por favor, hermanos, Jueces 17. En Jueces 17 vamos a encontrar la historia del pueblo de Israel cuando sirvieron bajo líderes que mantenían al pueblo siempre activo. Mantenían siempre al pueblo, hermanos, haciendo algo. Y hermanos, ese es el trabajo del pastor. A eso Dios lo mandó, a mantener a la iglesia trabajando unida, sirviendo al Señor, viendo por los demás. Ese es el trabajo de un cristiano, hermanos. La iglesia no es para simplemente conformarnos de decir, tengo una bonita iglesia, tenemos un bonito auditorio, tenemos un tiempo de predicación y eso es todo. No, hay muchas cosas, hermanos, que tenemos por meta como cristianos, alcanzar este mundo entero. Eso es una tarea grandísima, hermano, y cuando uno se involucra en misiones, cuando uno está viendo lo que otros misioneros están haciendo en otros campos, hermano, entra ese deseo de decir, Señor, nosotros queremos también hacer tu obra en el lugar donde estamos, hermano, pero es necesario que nosotros le pidamos a Dios que no deje, que no permita que nuestro corazón se endurezca. Una vez más, a veces sí los veo, hermano, como que ya decimos, ya que alguien más participe también. Es cierto, todos quisiéramos que
que todos nos uniéramos, ¿verdad? Desgraciadamente no es así. No todos crecen espiritualmente a la misma vez. Deberíamos de crecer, pero bueno, vamos a servir por lo mientras, hermano, mientras el Señor sigue levantando pueblo para que nos ayude. Dice el verso 6, mire lo que dice la palabra de Dios, por favor. Dice el verso 6, en aquellos días no había rey en Israel. Y vea esto bien, hermanos, por favor. No había rey en Israel. Y luego dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Fíjese, no hacían lo malo. Bueno, aquí no dice que no hacían lo malo, pero dice que cada uno hacía conforme bien le parecía. Porque cuando no hay una autoridad sobre nosotros, hermano, cada quien va a hacer las cosas a su manera. Y eso no es correcto. Dios nunca ha querido un desorden. Eso lleva al desorden. El pueblo de Israel había sido pastoreado por uno de los líderes más, hermanos, reconocidos a nivel mundial hasta la fecha. Su nombre fue Moisés. ¿Quién en este mundo no ha oído de Moisés? Sin duda hay gente, obviamente, pero la mayoría de seres humanos que vivimos en este planeta hemos sabido quién es Moisés. Moisés fue el libertador, el siervo de Dios. Fue un hombre que rehusó los lujos, las cosas maravillosas de esta vida por servir a Dios. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, lo describe como un hombre que decidió ser maltratado con el pueblo de Dios. Decidió batallar con el pueblo de Dios. Moisés fue crecido en el palacio de Faraón por gracia de Dios y aprendió la cultura de Egipto. Aprendió a conducirse como un egipcio, pero él entendió que él no pertenecía a ese pueblo. Él pertenecía al pueblo de Dios. Y se fue al desierto, y allá en el desierto Dios lo llamó. E hizo de ese hombre, con sus limitaciones, Dios hizo cosas grandes, como nos decía el hermano Mike el domingo por la mañana. Cuando uno pone cosas pequeñas en la mano de Dios, Dios hace cosas grandes. Bueno, Moisés, hermano, fue muy estricto con el pueblo. Mire, la gente se podía burlar de Moisés, la gente podía hablar negativamente de Moisés, y la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso, más humilde de esta tierra. Un hombre muy tranquilo, un hombre que si le decían una grosería, te perdonaba. Pero si había algo que Moisés no podía soportar y tampoco toleraba, era la desobediencia a Dios. En una ocasión, el pueblo de Israel hizo un becerro de oro. Y cuando Dios le dice a Moisés, desciende del monte porque se han desviado, Moisés bajó del monte y dice que empezó a regañar al pueblo, a decirle quién sabe cuántas cosas, y después mandó al mismo pueblo que habían hecho ese becerro, ese animal, que lo fundieran en el fuego y que tiraran todas las cenizas en el río, y después los obligó a beberse el agua. ¿Quieren eso? Y así era Moisés. Ese celo tenía por la gloria de Dios, por la santidad de Dios, por el nombre de Dios. Queridos hermanos, ya no existen muchos hombres en esta vida que tengan realmente ese deseo. Pero ¿sabes qué? Ese deseo, hermano, todos nosotros lo podemos tener. Nada hay que te limite a ti a decir, Señor, tú eres lo máximo para mí. Señor, yo quiero servirte Pero no vea lo que hacen los demás, hermano, porque es bien fácil ver lo que no hacen los demás. Eso es bien fácil. Eso hasta el inconverso lo hace. Debemos de ver lo que nosotros mismos no estamos haciendo. Ese es el celo que nosotros debemos de tener, de decir, yo voy a hacer lo que Dios quiere que se haga. Yo quiero hacer como Dios quiere que se haga. Pero aquí dice el verso 6, hermanos, que en aquellos días no había rey, no había un guía, no había alguien que llevara al pueblo, que animara al pueblo a servir a Dios. Dice la Escritura que en los tiempos de Moisés el pueblo estaba bien activo. Era un pueblo que servía a Dios. Y en los tiempos de Josué también, hermano, cuando Moisés murió, Josué tomó
el lugar. Ahora Josué era el que traía al pueblo, pero si bien movido, vamos a ir para acá, vamos a pelear estas batallas, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y cuando Josué tenía que disciplinar al pueblo porque se ponía rebelde, hermanos, llegaba la disciplina porque el pueblo no quería servir a Dios. Pero lo que el pueblo no podía ver, queridos hermanos, es que esa dicha y ese privilegio tendría un fin. Después de tantas veces que rechazaron a Dios, Dios se hartó de ese pueblo. Y ahora nos dio a nosotros el privilegio. Hermano, no te canses de servir a Dios. Sirvamos a Dios, hermano. Sirvamos a Dios. La Escritura tiene tremendos ejemplos que nos da, hermano. Dios dejó en su palabra tremendos ejemplos para que nosotros, hermano, sigamos buscando, sigamos sirviendo a Dios. Para que nosotros, hermano, no nos cansemos de servir a Dios. Necesitamos, hermano, poner nuestro corazón, nuestro sentido. Créalo, hermano. Uno lo puede ver desde aquí. Uno puede ver la gente cuando ya se fastidió. Uno puede ver la gente, hermano, cuando ya no es fiel, ya toman la iglesia, hermanos, ¿verdad? No sé, pero ya, hermanos, su corazón no es igual para con Dios. Ten cuidado, hermano, ten temor de Dios, porque eso puede quitarte algo muy valioso. Dios tiene promesas para aquellos que le sirven fielmente, hermano. Dios sigue teniendo promesas, hermano, escúcheme bien. Dios sigue teniendo promesas para aquellos que son fieles en su servicio a Dios. Mire lo que dice, por favor, 1 Corintios capítulo 15. Pasaje muy conocido por todos nosotros. Capítulo 15 de 1 Corintios, hermano, el Señor nos manda a que no nos cansemos de servir. Es verdad, hermanos, es verdad, se fastidia a veces uno, es verdad, se cansa, es verdad, uno quisiera que otros también agarraran el arado junto con uno, hermano, para que la carga fuera más ligera, hermano. Qué bendición sería que nuestra iglesia, hermano, todos nosotros, hermano, nada más al oír la necesidad, nosotros pensáramos inmediatamente, ¿cómo puedo yo suplir esa necesidad? ¿Cómo puedo yo ayudar? Hermanos, necesitamos bastante la ayuda del pueblo, pero el pueblo que se aparta de su Señor, hermano, nunca acaba bien. Tarde o temprano llega el juicio de Dios, hermano, y eso es lo que no quiere Dios. Dios quiere que nosotros sigamos siendo siervos fieles. Mire lo que dice, por favor, hermanos, verso 57, 57 dice: más gracias sean dadas a Dios. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Gracias sean dadas a Dios. Este pasaje, hermano, es algo conmovedor, porque a pesar de que somos como somos, hermano, a pesar de que somos gente que a veces no cumple con el Señor, pero Dios no cambia, hermano. Dios no cambia. Dios sigue siendo digno de honra. Dios sigue siendo digno, hermano, de que nosotros, nuestro cansancio, nuestro fastidio, lo hagamos a un lado, hermano. Porque gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Hermano, si hemos llegado hasta este lugar, si nuestra iglesia se ha mantenido por todos estos años que han pasado, hermano, no han sido por el hombre, han sido por la gracia de Dios. Y debemos de dar gracias a Dios, hermano. Debemos de dar gracias a Dios. Por eso tú debes de analizar tu corazón día con día y saber si tu corazón es un corazón todavía agradecido a Dios o ya te fastidiaste de Dios. Ya tienes fastidio de Dios. Yo estoy hablando, hermano, que cuando te fastidias de Dios, te fastidias de su obra. Cuando te fastidias de Dios, ya no tomas las cosas en serio. Cuando te fastidias de Dios, hermano, ya no tomas los servicios de Dios en serio. Antes Dios te hablaba, ¿por qué ahora ya no? Antes Dios, hermano, motivaba nuestro corazón, ¿por qué ahora ya no? Antes el Señor ponía un anhelo en nuestro corazón de servirle, de dar, de participar, con todos nuestros defectos y nuestras limitaciones. Pero hermano, Dios no está pidiendo gente perfecta. Dios simplemente quiere hombres y mujeres que tengan un corazón dispuesto a seguir adelante sirviendo a Dios. Más gracias sean dadas a Dios, dice este pasaje de Escritura, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si tú lo ves de la misma manera, hermano. Yo no lo sé. Pero a mí el Señor me ha mostrado que como el hermano Mike una vez más nos decía el domingo en la mañana, así como Gedeón
A Gedeón se le hizo ridículo que el Señor solamente escogiera 300 hombres. Gedeón estaba dudando de Dios, se rascaba la cabeza, porque había alrededor de cerca de 30,000 personas, 30,000 israelitas, de los cuales más de la mitad, cuando Gedeón dijo que el que tuviera temor que se regresara a su casa. Ese mismo ejemplo, hermano, nos da una gran verdad. Dios nunca va a usar a los cobardes. Nunca. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Hermano, y da miedo a veces. Da miedo. Nuestra iglesia no es de un gran tamaño, hermanos. Y para nosotros, siempre que hemos tenido 4 o 5 misioneros, hermano, que vienen, 3 a veces en las conferencias, pues queremos ser de bendición a él, queremos tratarlo muy bien. Y ahora como están una vez más, hermano, las finanzas, y uno dice, híjole, Señor, va a venir, vienen con gente y vienen, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? A veces los hermanos siento que se cansan, Señor, de dar pero ahí es donde el Señor nos enseña, hermano, que Él con poco, con mucho, Él va a salir adelante con su obra, porque es la obra de Él, porque Él nos da la victoria por Cristo, no por el pastor, es por Cristo quien nos da la victoria, hermano. Y yo solamente estoy esperando. Yo le dije al Señor, Señor, pues vamos a hacer la conferencia una vez más, vamos a ver estos misioneros en sus lugares donde están, vamos a ver las necesidades que hay allá. Y Señor, como nos guíes, Padre, nada más danos lo necesario. Yo no sé de dónde va a sacar el Señor, pero estoy seguro que los misioneros se van a ir bendecidos. Que a menos, hermano, por nuestra actitud hacia ellos y nuestro servicio hacia ellos, ellos algún día ya en su campo, hermanos. Como el hermano Núñez seguido me manda un mensaje, pastor, estamos orando por usted. Nos acordamos, pastor, de ustedes. Dios le bendiga. El hermano Héctor Castillo, que está allá en San Luis, México, también nos dice, pastor, estamos orando por ustedes. Me acordé la vez pasada de su iglesia, pastor. Oramos por su iglesia. Ellos ven iglesias tan pequeñas, hermano, que empiezan a trabajar con ellos, empiezan a plantar iglesias, empiezan a invitar personas por su barrio. La gente les hace, en lugares, hermanos, como México, créalo, hermano, gente ha pagado con su vida para plantar una iglesia, y nosotros no estamos pagando con nuestra vida, hermano. Nosotros tenemos el corazón más ligado a nuestros lujos, a lo que queremos. Nos comprometemos más, hermano, con agencias, con compañías, que nos comprometemos más con Dios, hermano. Pero nuestro Dios no es injusto, hermano. Pero una cosa sí es cierto, hermanos. Dios nos dará la victoria por medio del Señor Jesucristo. No hay temor. No hay temor. Es de Dios. La guerra es del Señor. Las luchas son del Señor. Solo hay que servir a Dios. Y el versículo 58 nos lo comprueba. Mira, hermano, dice el verso 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes. Firmes, dice Pablo, por inspiración del Espíritu Santo. Querido hermano, mantente firme. Mantente firme. Si no me equivoco, es un pasaje de escritura en el Antiguo Testamento. Sí, ya perdí la cita, pero hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde Dios nos dice que reforcemos nuestras estacas. Hay que reforzar las estacas, hermano, que mantener nuestra vida en sintonía con Dios, amando a Dios, amando su obra. Dice así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Vea la siguiente palabra ahí, constantes. Algo que sigue y sigue y sigue. No nos dice hasta cuándo. Bueno, la única información que nos dice la Biblia que hasta cuándo es hasta que nuestro Señor venga, hasta que Él aparezca, hermanos, y que nosotros podamos presentarnos delante de Él. Como Pablo le dijo a Timoteo, que procurara presentarse ante el Señor como un obrero
que no tenga de qué avergonzarse. Queridos hermanos, si Dios ha bendecido nuestras vidas con lo que Dios nos haya dado, hermano, qué bendición, qué bendición. Pero nada de lo que tenemos, aún de lo que nos ha dado el Señor como bendición material, aunque venga de su mano, nada se compara, hermano, a las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y Dios nos lo está anticipando aquí. Dios dice, mantente firme y constante, mantente sirviendo a Dios. Hermano, el enemigo, el diablo, siempre ha sido enemigo de Dios y enemigo del cristiano. Siempre el diablo ha estado en el negocio, siempre de desanimar al pueblo. Pero Dios quiere que nosotros nos mantengamos firmes y constantes. ¿Por qué? Él sigue diciendo que debemos de crecer, dice, creciendo en la obra del Señor. Note que el Señor no dice manteniendo ahí la obra, que no decaiga. El Señor dice, no, que crezca, que siga adelante. Que sigamos, hermanos, obrando para el Señor y viendo cómo estas nuevas familias, hermano, llegan. Pero con la mira de que algún día estas nuevas familias, hermano, también capten la idea, hermano, que de lo que estamos haciendo aquí no tiene que ver absolutamente nada con el hombre. Tiene que ver todo con la obediencia a Dios. Bautizamos personas en este lugar porque Dios nos manda a bautizar. Reunimos personas en este lugar porque Dios nos manda a congregar al pueblo, hermano. También predicamos a las personas lo que es correcto y lo que es incorrecto porque Dios nos manda a predicarles, hermano. Eso es lo que Dios quiere que su iglesia haga. Pero también Dios nos manda que alcancemos al perdido y lo estamos haciendo en este lugar. Gracias a Dios, hermano, usted participa de una iglesia donde no importa que sea un muy pequeño número de personas que salen, hermano, pero cumplimos con el mandato de Dios y eso debe de darle a entender a usted que queremos ser obedientes a Dios, hacer la obra de Dios y dejar el resultado al Señor. ¿Por qué? Porque Dios dice que crezcamos aquí. Pablo está diciendo, crece en la obra del Señor siempre. Note cómo en todos estos verbos que hemos visto, Pablo nunca dice, trata de mantener tu nivel, trata de no ir para atrás. No, Pablo está diciendo, vayan hacia adelante. Pablo se lo dijo a los filipenses en el capítulo 3, prosigo a la meta, prosigo. Se me terminó el tiempo, hermanos, pero vamos a ver un último pasaje de escritura. Leamos el 58 para terminarlo y vamos a la carta de Juan. Mire lo que dice, aquí mismo en el 58, en la mitad del versículo, creciendo en la obra del Señor siempre. Y luego dice al final, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, queridos hermanos, no lo prometo yo, créanme. Si yo tuviera con qué pagarle sus favores, hermano, la ayuda, y es más, yo no tengo por qué pagarle, porque la obra no es mía, la obra es del Señor. Yo lo único que le pido es, únase conmigo. El hermano Mike Granger en la segunda hora nos trajo un mensaje bien, hermano, bien práctico. Nosotros debemos de unirnos para poder trabajar juntos en la obra de Dios. No esperar que un hermano allá si tiene chance o no. Nosotros, hermano, nosotros, porque es para nuestro Dios, es para el pueblo de Dios, pero haciéndolo para su pueblo, lo hacemos para Dios, nos dice el libro de Mateo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo les dijo, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber? También el Señor Jesucristo les dijo que el que diera aunque sea un vaso de agua fría a un profeta. Y hermano, estos misioneros no vienen de mendigos, no andan mendigando. Yo sé que hay algunos por ahí que sí, yo lo sé, porque lo sé perfectamente, yo los conozco. Pero hay hermanos que quieren hacer la obra del Señor con todo su corazón, hermanos. Y eso no nos toca a nosotros juzgarlo. Cuando uno se da cuenta, uno toma su distancia, hermanos. Pero cuando estos misioneros vienen, hermanos, ellos no vienen mendigando. Y si usted no logra entender, hermano, que cuando les damos una ofrenda a los misioneros, ese dinero que sale de sus bolsillos, hermano, usted está en la misma situación que los filipenses. Los filipenses, hermano, usted puede ver esto en el capítulo 3 y 4 del libro de Filipenses, que se empezaron a quejar con Pablo
Porque hubo gente que les dijo a esta iglesia que Pablo solo les pedía ofrendas y recogía el dinero. Pablo escribió la carta a los filipenses, y en esa carta, queridos hermanos, Pablo les dice claramente: todo lo que he recogido de ustedes lo he invertido en la obra para que ustedes tengan un fruto, ya que ustedes no van a hacerlo, yo lo voy a hacer para que ustedes también reciban un fruto de parte de Dios, un galardón. Querido hermano, escúchame bien, una vez más, esta es una oportunidad que Dios nos da siempre de servir y de ser de bendición a estos misioneros. Queridos hermanos, nuestra iglesia, cada vez que tenemos conferencia de misiones, nunca mandamos a los misioneros sin una pequeña ofrenda. Les damos lo mínimo para que le llenen el tanque de gasolina a su carro, lo mínimo. Pero les tratamos de dar, hermanos, por si ellos quieren parar y comer con su familia, hermanos, a menos que coman una comida decente de parte de nosotros, hermano. ¿Por qué? Ya se lo acabo de decir. Jesús dijo que todo aquel, hermano, que aunque fuera un vaso de agua fría a un profeta, porque es profeta, no perdería su recompensa. Dios ve, hermanos, nuestro corazón, cómo nos conducimos con sus siervos. Ya le dije, hay lobos dentro del ministerio, siempre lo ha habido en todas las iglesias, pero hay gente que está haciendo la obra de Dios. Jesús dijo: yo los envío en medio de lobos. Pero hay que, hermano, ser de bendición. Ser de bendición. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo no es en vano. Ahora, yo le animo mucho, hermano, a que toda nuestra iglesia sea ordenada. Trabajemos siempre en orden. Si usted quiere darle una ofrenda a los misioneros, usted de su parte, está bien. Pero es mucho mejor, hermano, cuando usted participa a través de la iglesia, porque la iglesia les da a todos algo parejo para que se vayan, para que sea de bendición, para que podamos servir. Y hermanos, una vez más, vamos a recoger unas ofrendas y vamos a darle gracias a Dios por la misericordia del Señor. Por último, ya se me terminó el tiempo, hermanos. Por último, por favor, vaya a la segunda carta. Ya tengo que terminar, me pasé, tengo 4 minutos que me pasé. Solo lo vamos a leer y nos vamos, hermano. Por favor. Vamos a ir a la... Listo. Vamos a ir a la segunda epístola de Juan. Segunda epístola de Juan, por favor, el capítulo 1. Con esto terminamos, hermanos. Sé que ya me pasé, pero quisiera que meditara por último en este último pasaje de Escritura. Mire, dice, porque muchos, verso 7. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y anticristo. Y sí, hay muchas iglesias que se preocupan solamente por crecer en número, no les importan las almas. Pero el verso 8 es lo que me llamó a mí mi atención. Dice, mirad por vosotros mismos. Una vez más, Dios nos pone a prueba. Mirad por nosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro galardón. Todo lo que te dije hace un rato, hermano, desde que comencé a enseñar esta lección, te lo dije para que vieras este versículo. ¿Podemos perder nuestras bendiciones, nuestros frutos, nuestros galardones? Sí. Si nosotros dejamos enfriar nuestro corazón y ya no queremos servir al Señor, hermano, claro que nuestro galardón se puede perder. Nuestra salvación no, porque aquí no está hablando de la salvación, pero sí las recompensas que Dios tiene para nosotros, el pago por el esfuerzo que hicimos ante su trabajo. Cuando usted, hermanos, cuando usted acabe bien cansado, que los veo a veces en las conferencias, que ya acabamos bien cansados porque salimos noche. Pero hágame un favor, cuando usted acabe bien cansado y se vaya medio quejando, ore a Dios
y dígale: Señor, estoy bien cansado. Pero es un cansancio que un día proveerá su fruto, tendrá su fruto. Algún día, Señor, por tu gracia, podremos ver esas recompensas. Vamos a orar, hermanos. Gracias por esta noche. Igual, estén orando por nuestra conferencia, hermanos. Entonces, una vez más, hermanas, por favor, el próximo miércoles, si son tan amables, no se les olvide de la decoración. Señor, gracias te damos por esta noche. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad tan grande, una vez más, Señor, de poder presentarnos delante de ti a través de tu palabra, Señor, y estudiarla. Padre, por favor, obra en nuestro corazón, que lo que escuchamos no sea simplemente de entrada por salida. Ayúdanos, Señor. Señor, solo los que hacemos un esfuerzo para estas fechas sabemos lo que cuesta. No estoy hablando del dinero, estoy hablando del esfuerzo. A veces uno acaba bien cansado, Señor. A veces ha habido noches realmente donde no concilia uno el sueño pensando solamente, Señor, que necesitamos hacer más. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes y constantes en la obra tuya. Bendice a tu pueblo que has traído en esta noche, Señor. Danos, por favor, la gracia de poder ver hacia adelante. Llévanos, Señor, de victoria en victoria. No por nuestra propia cuenta, Señor, nuestra propia fuerza, pero llévanos de victoria, como dice tu palabra, en Cristo, Señor. Ayúdanos a descansar en Él, ayúdanos a confiar en Él. Señor, y que esta conferencia no termine, los misioneros, Señor, que no conocemos, pero que nos conocerán también. A su tiempo, Señor, ellos puedan orar también por nosotros, puedan bendecirnos a través de sus oraciones. Ayúdanos, Señor, porque esta es tu obra y queremos hacerla de una buena actitud, Señor. Guarda, Señor, también nuestros corazones de aquellos hermanos que no entienden por qué se hacen las cosas y a veces se reniega. Pero vamos hacia adelante, Señor. Sabemos que vamos firmes y adelante, como dice el canto, Padre. Solamente muéstranos tu gracia, muéstranos, Señor, tu misericordia y danos un corazón alegre, contento para servirte. En el nombre de Jesús te agradecemos todo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que pasen buenas noches.